Buenas, mi nombre es David Velázquez Solano, estudiante del Instituto Antonio José de Sucre, y les voy a hablar acerca de las generalidades y los parámetros eléctricos. Primero les voy a hablar acerca de la electricidad. La electricidad son los electrones que se mueven a través de los átomos, produciendo así la electricidad. Esto tiene una unidad de medida, los cuales les voy a hablar ahora, que vendría siendo los parámetros eléctricos. Los parámetros eléctricos son propiedades físicas con los cuales medimos la electricidad, que vendría siendo la cantidad de electrones que se mueven, con la fuerza con la que se mueven, los cuales se denominan como voltaje, amperaje, potencia, entre otros. Ahora les voy a hablar acerca de los métodos de medición. Los métodos de medición son medidas directas o indirectas, los cuales generalmente podemos medirlos con los métodos de deflexión o los métodos de detección de cero. ¿Ok? Pero yo les voy a hablar acerca de los métodos de deflexión. Los métodos de deflexión, al realizar una medición, se obtiene el valor de medida en la escala directamente. ¿Ok? Este se mide de forma directa o indirecta. La forma directa vendría siendo cuando, por ejemplo, agarramos un amperímetro y medimos corriente o con el voltímetro medimos voltaje, entre otras. Y la forma indirecta es cuando con un voltímetro o con un amperímetro medimos resistencia o potencia, entre otras. Ahora les voy a hablar acerca del ajuste de cero. El ajuste de cero es un parámetro de calibración, mediante el cual se coloca la variable en un valor bajo, de 0 al 10% del rango. ¿Okay? Si esto no se cumple, se deberá ajustar el mecanismo de cero. Ahora les voy a hablar acerca del amperímetro. El amperímetro es un instrumento diseñado para medir corriente eléctrica. Su unidad de medida son los amperes, y sus múltiplos son el microampere y el miliampere. El amperímetro tiene una resistencia interna muy pequeña, menor a 1 amperes, con la finalidad de que su presencia no disminuya la corriente a medir en el circuito. Ahora les voy a hablar acerca de los potenciómetros. Los potenciómetros son instrumentos eléctricos que miden el voltaje desconocido al equilibrarlo con el voltaje conocido. Les voy a hablar acerca del potenciómetro DC y el AC. Estos son muy parecidos, aunque tienen la diferencia de que el DC solo mide la magnitud de la tensión desconocida y el AC mide tanto la magnitud como la fase de voltaje desconocida. Ahora les voy a hablar del osciloscopio. El osciloscopio es un instrumento de visualización de señales eléctricas durante cierto tiempo. Estas señales se expresan en una gráfica en la que un haz de electrones atraviesan el eje de coordenadas en una pantalla de fósforo. ¿Okay? El osciloscopio está conformado por un tubo de catódicos, el cual está conformado por 3 partes esenciales, que son el cañón de electrones, los dispositivos de desviación de electrones y la pantalla. Ahora les voy a hablar del tubo de catódicos. El tubo de catódicos es una tecnología que permite la visualización de imágenes mediante un haz de rayos catódicos constantemente dirigida contra una pantalla electroluminiscente. Ahora les voy a hablar de los principios de funcionamiento. Los principios de funcionamiento son la información sobre las leyes y propiedades que rigen el proceso de funcionamiento de un artefacto. ¿Okay? Entonces yo les voy a explicar esto con un ejemplo de diagrama de bloques de un yesquero. Un yesquero es un aparato al cual tú aprietas y produce fuego. ¿Okay? Entonces él tiene adentro un aparatico que por fricción genera una chispa de electricidad y tiene un sistema de riego de un líquido, que en este caso supongo que es gas, con tan solo apretar un simple botoncito. ¿Okay? Entonces lo que hace es que adapta el aparatico que genera electricidad en el sistema para que ambos al apretar un botón se activen y así producir fuego. Muchas gracias. Tengan buen día, buenas tardes o buenas noches.